Esto en realidad ya hace mucho que comienza. En realidad todo tiene que ver con un reclamo de Rusia para que le pide a la OTAN que ni Ucrania ni Georgia ingresen en la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque incluso considera que desde la caída de la Unión Soviética a esta parte hay como una nueva reconfiguración del mundo. Ya si uno se pone a analizar, ya no se ve esa superpotencia triunfante como Estados Unidos, luego de la caída de la Unión Soviética, y además interpreta a Rusia que en el caso de no haber ya más esta dicotomía entre capitalismo y comunismo, la OTAN no tendría razón de ser. Por supuesto que desde el lado de la OTAN siempre hubo tensiones con el gobierno de Putin, teniendo en cuenta algunas críticas que se le hace y sobre todo la decisión desde la administración de Putin de recuperar a Rusia como un actor importante en el que es el juego de las relaciones internacionales. Con respecto a Ucrania, si uno hace también un análisis, este conflicto ya es de larga data. Podríamos ir hasta el año 2014, cuando, por intermedio de la protesta que se conoció como el Euromaidán, cae el gobierno de Víctor Yanukovych, que era prorruso. A partir de esa caída, Rusia, ¿qué hace? Reacciona, primero anexionando Crimea, donde mayoritariamente vive población prorrusa, y también inicia una revolución en los lugares de Donetsk y Lugansk, que son dos regiones de Ucrania, en el cual hay un levantamiento de gente prorrusa, no del gobierno ruso, sino de gente que vive ahí, que se siente identificado con Rusia, y arman dos repúblicas separatistas. La intención de Putin en su momento era que esas dos repúblicas tengan fuerza en el parlamento ucraniano para que se siga manteniendo la influencia de Rusia, que fue muy fuerte hasta que en el año 2014 comienza a variar con estas protestas, que luego de la caída de Yanukovych se instala un gobierno más proclive a seguir los lineamientos de la Unión Europea, y empezó a coquetear con el ingreso de la Ucrania a la OTAN, que todavía no se dio, pero lo que quiere Rusia es que Estados Unidos y los países europeos le ratifiquen por escrito que nunca van a permitir que Ucrania ingrese a la OTAN. A partir de ahí, ese es el foco de conflicto. ¿Y cuál es la intención real que tiene la OTAN, la Unión Europea y otras potencias de que Ucrania ingrese en la OTAN o la OTAN? Sí, a ver, ahí hay una lectura de que lo podemos analizar desde el punto de vista económico, y por qué Rusia está interesado. El 37% del gas que consume la Unión Europea sale de Rusia, y todos los gasoductos, o casi todos, tienen que pasar por Ucrania. Por ese paso hay una especie de tipo peaje que cobra Ucrania, que representa el 3,8% de su Producto Bruto Interno, casi un 4%. A partir de ahí, por supuesto, también hay una tensión de la OTAN de querer asfixiar a Rusia y seguir demostrando de alguna manera que tanto Estados Unidos como Europa siguen siendo, como podríamos decirlo de una manera coloquial, los más capos, digamos, los que siguen mandando en el mundo. A partir de ahí, ¿qué es lo que también se puede interpretar? Que también con respecto a esta situación no está todo muy claro, porque dentro de la OTAN hay distintas posturas. Los países que quizás más están apoyando a Ucrania son el Reino Unido, que ahora está
separado de la Unión Europea luego del Brexit. Estados Unidos, que también Biden ahí afronta un problema interno, porque dentro del partido republicano, que es el partido opositor a Biden, le exigen mayor voluntad o mayor fuerza a la hora de la pelea con Rusia, algo que desde la política de que está Biden, con por ejemplo algunas decisiones que ha tomado, salir de Afganistán, algo que también había comenzado Trump, sirva para de alguna manera concentrarse en otros intereses. Sabemos que siempre los demócratas están más concentrados en América Latina. Eso también, históricamente, si uno analiza, siempre se ha dado así. Los demócratas son más de preocuparse por la cuestión de América Latina y los republicanos más enfocados en otras regiones del mundo. La guerra con Irak, después del atentado del 11 de septiembre, pasó en lo que fue la administración Bush. Bueno, y ahora después, un congresista, no me acuerdo de qué estado, dijo de que era más preocupante para Estados Unidos lo que pasó con Argentina, Rusia y China que el tema de Ucrania. No me acuerdo el nombre del diputado que fue acusado por una violación y la prostitución de una chica de 17 años. Claro, por supuesto que esto también, justo en medio de este conflicto que hay con Rusia, se desarrolló la gira del presidente Alberto Fernández, que estuvo en Rusia, en China, y a partir de ahí la vinculación con la posibilidad del ingreso a la ruta de la seda y que se vuelva a producir lo que ocurrió en los primeros años de la década del 2000, cuando hubo gobiernos progresistas que se alejaron de lo que es la protección de Estados Unidos, que eso explota con el ALCA en 2005, con el famoso Congreso de Mar del Plata, cuando Kirchner, Chávez y Lula le dicen que no a Bush. Claro. Algo que fue, en su momento, marcó una situación de América Latina bastante separada de Estados Unidos, y que luego hubo una restauración con la llegada de gobiernos más pro-yanqui, e incluso dentro de las filas de esos gobiernos progresistas aparecieron otras figuras que también como que quisieron dar una vuelta de página a lo que ocurrió en el ALCA. Eso también lo podemos señalar en cuanto a la relación de Estados Unidos y América Latina. Bueno, y con respecto, ¿qué interés tiene, o bueno, cómo puede repercutir en el mundo este conflicto? Porque algunos dicen que puede llegar a recrudecer o que puede llegar a tornarse más complejo a partir de mediados de marzo, cuando parte de Ucrania se transforme en una gran pista donde va a poder transitar ¿cómo se llama?, el poder militar ruso a Ucrania. Sí. ¿Qué puede pasar en el mundo y en qué nos puede afectar a nosotros? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que tiene miedo Europa es la crisis con que se puede generar con el gas, porque si Rusia corta la provisión de gas, principalmente Alemania, quien fue de la nueva administración de Olaf Scholz, no está muy de acuerdo con establecer duras sanciones económicas a Rusia, e incluso puso una cláusula en la cual ningún país le puede vender armamento de fabricación alemán a Ucrania. Ahí ya dentro de la OTAN hay diferencia y ahí Rusia puede aprovechar. Lo que puede pasar es, a partir de que se inicie una crisis en la cual Rusia decida invadir militarmente Ucrania, no es muy factible que la OTAN mande fuerzas terrestres a Ucrania. Lo que puede llegar a pasar es que Rusia haga una operación de 6 a 8 semanas, según algunos documentos que trascendieron en el Kremlin, y la idea es presionar para que le garanticen a los rusos que Ucrania no ingrese en la OTAN. Argentina en este contexto puede marcar una política de aprovechar fundamentalmente para vender lo que es la cuestión de
de alimentos, tener una política exterior inteligente, no alineada con los Estados Unidos, podría ser la posibilidad, aunque Argentina también se ve muy limitada en su acción por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pese a que hay un acuerdo, esto tiene que ser respaldado por el directorio del FMI, por el Congreso argentino, por el cual las potencias occidentales la podrían tensar un poco a Argentina y no dejar hacer el juego que intentó hacer Fernández con esta gira a Rusia y a China. No sé si me explico. Sí, sí, tal cual. Y con respecto al tema del petróleo, el gas, porque todas esas inversiones, si se llega a disparar el petróleo, ¿qué puede pasar para nosotros que somos, que tenemos reservas de petróleo? ¿Nos puede llegar a beneficiar? ¿Nos puede perjudicar? Si hay una política inteligente de saber aprovechar los recursos y saber venderse al mundo, sería una posibilidad. También es cierto que las famosas inversiones en Vaca Muerta y en el sur, no sé si a Argentina le da la capacidad de ser gran potencia exportadora. Hubo en estos días algo muy importante que se anunció, que es la construcción de un gasoducto para enviar gas al sur de Brasil, algo que sería muy importante que se concretara, según el embajador Scioli dijo que están en marcha, pero sería muy importante para lo que es, por supuesto, la generación de divisas. El principal problema que tiene Argentina es que no genera divisas, y las pocas divisas que hay se están yendo por la cuestión del préstamo con el Fondo Monetario Internacional y la increíble fuga de capitales que sigue habiendo, que por supuesto que en el gobierno anterior de Mauricio Macri fue terrible el desastre que se ha generado, y la divisa y la poca generación de divisas, justamente un gobierno que garantizaba supuestamente insertar a Argentina en el mundo y concretar más exportaciones, algo que sin lugar a dudas no logró, manteniendo algunos errores garrafales, como fue en medio de una elección polarizada como la de Trump y Hillary Clinton, decir a viva voz apoyamos a Hillary Clinton y después tener que dar una voltereta apoyando a Donald Trump, y el papelón con los limones, no sé si te acordás. Sí. Los limones tucumanos, Macri hablándole de limones, algo que realmente fue un papelón, pese a que desde el sector de Juntos por el Cambio lo venden como que se estaba iniciando un camino de inserción en el mundo por la realización del G20, algo que ya estaba acordado de antes, y pese a la mística que le intentaron meter en aquel momento, no trajo resultados concretos. No, tal cual, incluso la inserción que ellos hablan en el mundo fue el único logro de esa inserción real fue ponernos un grillete de 44.000 millones de dólares. Eso fue y nos tiraron al mar así y nos dejaron ahí, y ese fue el ingreso al mundo, que fue un desastre lo que hicieron con el no importa. Sí. Decime. No, decime. No, quería decir, bueno, viste que una de las cosas que se especializa o que nosotros nos enfocamos mucho es en la cuestión Malvinas. ¿Vos qué es lo que te parece la gestión anterior, hablando de lo que fue? Yo escribí un libro que se llama El Cipayato, breve memorias de una entrega vertiginosa a los años de Macri como presidente de la nación, donde claramente, para mi criterio, ha sido una de las peores o la peor gestión de la democracia en relación a la cuestión Malvinas. Pero vos, ¿cuáles crees que son las principales diferencias que hay con la gestión actual en relación a la cuestión internacional en Malvinas en particular? Bueno, yo creo que con respecto a la cuestión Malvinas, creo que se ha avanzado, sobre todo en la administración anterior de Macri, o sea, en la etapa del kirchnerismo, de por ejemplo, primero, algunos reconocimientos que se le hicieron a los veteranos, que eso creo que a partir de ahí dejar de esconderlos, aunque por supuesto falta trabajar un montón más. Yo por mi trabajo he tenido la posibilidad de hablar con un montón de veteranos de aquí del centro de Rosario que si bien reconocían algunos aportes del kirchnerismo, por supuesto seguían denunciando que faltaban un montón de cosas, y falta, porque realmente no hubo
no del pueblo, porque el pueblo realmente se lo reconoce, pero nunca hubo un reconocimiento del Estado concreto sobre los veteranos de Malvinas. Ese que, por ejemplo, en el gobierno del macrismo hubo una figura muy dentro de la estructura macrista, Gómez Centurión, que es un veterano de guerra, pero que realmente después, bueno, terminó totalmente alejado de lo que fue el macrismo. La principal diferencia es, primero, que crearon una secretaría que está acá, que estuvo en un punto a cargo de Filmus, que consideraba la cuestión Malvinas como algo estratégico y seguir reconociendo la lucha de Malvinas como parte innegociable del Estado argentino. O sea, que incluso eso está en la Constitución del 94, sí. Por eso la provincia Tierra del Fuego y Isla del Atlántico Sur. Y segundo, terminar con esa política de seducción que te acordás que en la época de Menem se había hecho. Lo de mandarle ositos de peluche a los niños Kelper. Sí, bueno, eso. Y entender que por esa manera no se puede. La única manera que Argentina pueda llegar a presionar diplomáticamente es aliarse con el resto de los países de América Latina, algo que no estaría funcionando ahora, porque nos enteramos de la decisión de Bolsonaro de permitir que vuelos británicos hagan escala en Brasil, algo que realmente es preocupante, pero no llama la atención de Bolsonaro, ¿no? Pero a partir de ahí conformar un bloque regional, que creo que esa era la idea de este gobierno, retomar algo que se había hecho anteriormente y tratar de presionar en los estratos de la diplomacia internacional para que haya una negociación concreta y se reconozca la soberanía argentina en las islas. Algo que sería lo más lógico del mundo, pero que lamentablemente creo que hay algunos sectores políticos en Argentina que no se sienten cómodos con esta postura y incluso consideran que está bien que las Malvinas sean británicas por una cuestión meramente económica. Algo que es, si uno lo analiza, es corto algo que es un pensamiento corto, porque los recursos que están depredando los británicos en la isla del Atlántico Sur en realidad son nuestros. O sea, estamos luchando también por una cuestión económica, que los recursos que están ahí son argentinos y que los explote el pueblo argentino y no los invasores británicos. No sé si fue algo más o menos esa mi idea, ¿no? Y para ya ir cerrando y no molestarte más, que ya te agradecemos de por sí este acercamiento, que nos hayas atendido, ¿qué te pareció a vos, teniendo en cuenta esta gira, las declaraciones tanto de China y de Rusia con respecto a la cuestión Malvinas, y la reacción de ¿cómo se llama?, de estos funcionarios del Reino Unido? Los Kelpers. Bueno, una relación británica y también la reacción de los Kelpers. Sí. Creo que es importante siempre, digamos, por supuesto que en este juego China y Rusia también aprovechan meter algunas cuestiones que son caras a los afectos de los países de América Latina, porque también tienen una intención, no sé si decir imperialista, pero sí de marcar una hegemonía. Pero es muy importante tener el apoyo de Rusia, que es una potencia militar, y China una potencia económica. Por supuesto que también eso yo lo metería en el juego que hay entre Rusia y también China y los países occidentales. Pero si realmente hay un trabajo serio y se puede concretar el apoyo de esas potencias para que influyan en los organismos internacionales y se pueda forzar una negociación, bienvenido sea. Ahí tiene que ver también la inteligencia del gobierno argentino de saber captar eso y no que quede como una mera declaración de apoyo y nada más, y no se traduzca en los lugares de peso que son los organismos internacionales, pienso en la ONU fundamentalmente, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo y bueno, por todo este conocimiento que estás brindando. Bueno, gracias a vos y siempre predispuesto para charlar. Muchas gracias. Bueno, muy amable, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chao, gracias.